Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este fabuloso torneo online, el Crypto Cup, y ya tenemos un finalista, como vimos en el vídeo anterior, o dos vídeos o dos partidas anteriormente, ya que la última fue de Magnus Carlsen. Por lo tanto, uno de los finalistas es Wesley So, que jugó muy bien contra Jan Nepomniachtchi, y por otro lado está la semifinal entre Magnus Carlsen y Timur Radjabov. En la primera jornada hicieron tablas en 4 partidas que jugaron, haciendo tablas en 2 y ganando 1 a cada uno, por lo tanto medio punto en ese mini match. Y en esta segunda jornada ya tenéis en una de las reseñas la primera partida en la que Magnus Carlsen se impuso. Posteriormente han hecho tablas en la segunda y tercera, y en esta cuarta Timur Radjabov, para forzar los desempates, tiene que ganar sí o sí. Por lo tanto, difícil para Radjabov, que además pues, juega con piezas negras. Por lo tanto, ya en el tablero este E4 por parte de Carlsen, a lo que se contesta con B6, entrando así en la defensa Owen. Tras estos movimientos, la partida continúa con D4, alfil B7 y alfil D3 para defender el peón D4 recientemente atacado por el alfil de casillas blancas negro, ¿no? La partida continúa con siguientes movimientos. Se juega este E6, caballo F3, y tras D6 la partida continúa por parte de Carlsen con enroque en corto, y tras jugarse un caballo D7, A4 y A6. Como vemos, ambos jugadores colocan sus piezas en el tablero, torre E1 activando la torre y también permitiendo en un futuro próximo jugar este caballo B-D2 para traer el caballo a F1 y a la defensa blanca. También este tipo de movimientos se suele ver en la apertura española. Por lo tanto, aquí en la posición se juega este caballo G F6, y es tras este movimiento en el que entramos en una nueva partida. Hay 3 partidas anteriores hasta esta misma posición, ninguna jugada por maestros de la élite. Por lo tanto, tras estos movimientos la partida continúa con este caballo B D2, alfil E7, quizás para enrocar en corto en la próxima jugada, y tras un caballo F1 aquí viene el enroque por parte de Timur Radjabov. La partida continúa con este caballo G3, E5 rompiendo en el centro, y aquí Carlsen juega este C3, refuerza el peón de D4, no tiene ninguna prisa en abrir la posición o de alguna manera arriesgar, va piano piano, y tras estos movimientos se juega torre E8. Se activa esta torre también de la torre negra, también va a permitir que este alfil pueda venir a F8, y tras un G6 pues este alfil pase a ser una pieza importante de la defensa negra. La partida continúa con esta jugada de desarrollo, alfil en D2, y tras jugarse este alfil F8, como comentábamos, se juega este B4. Carlsen gana un poquito de espacio en el flanco de dama, aquí viene este G6 y dama C1. Este movimiento es para tener control sobre esta posición de H6, ya que en algunas líneas, y una vez que las negras han fianchetado su alfil de casillas negras, pues se suele jugar este movimiento para eliminar a uno de los defensores directos del rey enemigo. Por lo tanto, se juega este alfil G7 de hecho, y de momento Carlsen juega este A5, se cierra la posición con un B5, y aquí viene este alfil H6 como habíamos comentado. Alfil H8 para evitar el cambio, aunque es verdad que este alfil pues de alguna manera ya es intocable, a no ser que este alfil vuelva a G7 para buscar algún tipo de cambios y eliminar pues un alfil potente en la posición negra. La partida continúa con el siguiente movimiento, se juega este D5, se cierra la posición también en el centro, y tras este C5 podríamos intuir algún tipo de cambios en esta posición. Carlsen, no obstante, va muy tranquilo, juega este H3, estamos en la jugada 18 y todavía no ha habido ningún cambio, por lo tanto vamos a ver cómo continúa la partida. De momento sigue sin cambios. C4, se toca el alfil, este vuelve a C2, y tras caballo F8
se juega este dama de 2. Finalmente, por parte de las blancas se completa el desarrollo. Alfil C8 en la posición. Como vemos, este alfil es verdad en esta gran diagonal, pues de momento al menos, y con una posición tan cerrada de peones en el centro, es difícil que evolucione. Por lo tanto, Radjabov lo lleva a esta diagonal para ver si de alguna manera pues puede tocar en un futuro próximo este peón de H3. Tras estos movimientos se juega caballo H2, quizás se puede lanzar un peón a F4, primero se podría traer una torre a F1, también la segunda a E1, que como vemos tras ver el flanco de dama bastante cerrado y el centro, pues las operaciones se pueden realizar en el flanco de rey. También podría haber algún doblaje de torres en la columna F, ya iremos viendo qué pasa. Y es aquí cuando Radjabov juega este alfil G7. La partida continúa con torre F1, se deciden capturar en H6 y tras dama por H6 se juega este rey H8. Quizás aquí este movimiento es para permitir este caballo a G8, se estaría tocando la dama y así se expulsaría la misma. No obstante, también la dama de alguna manera podría quedar atrapada en la posición. Aquí Carlsen decide retirarla a D2 y tras estos movimientos se juega caballo 6 D7. El alfil no tiene de momento recorrido ya que el caballo lo impide, pero permitiría mover este peón DF y así realizar algún ataque sobre el flanco de rey. Hay que recordar que Radjabov tiene que ganar sí o sí, estamos en la última partida y así empataría el match y jugarían posteriormente los desempates. Por otro lado, este caballo también, y en caso de que sean las blancas la que lancen este F4 y de realizarse algún cambio, pues este caballo podría aterrizar o al menos defender la posición de 5. Por lo tanto, vamos a ver lo que hace un jugador y otro, y aquí hay que comentar que antes de hacer este movimiento quizás las negras podrían jugar un G5, entregarían un peón y en caso de que las blancas lo acepten y capturen, tienen después este caballo G6, permitiría pasar a la torre a la columna G y junto con el alfil y alguna incorporación quizás de algún caballo, pues de alguna manera se podría intentar algo. No obstante, prefiere también ir paso a paso. Radjabov retira su caballo y tras estos movimientos es cuando se juega este F4. Permite E por F4 y tras torre por F4, también quizás buscando el doblaje de torres en la columna F, se permite este caballo E5 como comentábamos. Radjabov tiene un gran caballo en la posición, Carlsen lo intenta eliminar en la siguiente jugada y tras caballo Fd7, en caso de capturar, pues se recapturaría con el caballo. Por lo tanto, aquí de momento se juega este torre F1, caballo por F3 con jaque por parte de Radjabov y tras capturar con una de las torres se juega este segundo caballo en la posición. Así se mantiene este caballo, al menos de momento, tendría que ser eliminado por el caballo de G3 y de momento necesitaría varios movimientos para poder hacerlo. Por lo tanto, la torre de F3 está atacada, esta se retira a F6 y así evita, al menos de momento, quizás no a esta casilla, pero sí a la casilla de H4 y la dama, pues como vemos, no se puede incorporar de momento. De alguna manera los movimientos va pasando, el tiempo también tiene que realizar algo diferente o intentar algo. Radjabov, la partida está muy tranquila, cerrada en el flanco de dama, como decimos, en el centro, y aquí juega este alfil F5 con mucha intención. La idea es que aunque ofrece su alfil para que el peón lo capture, esta torre está atrapada y posteriormente pues se podría capturar con la torre. En caso de que se capturase con la torre, lógicamente pues este peón podría capturar. Por lo tanto, la idea es buena y vamos a ver si le sale, ya que Carlsen acepta el trato, por decirlo así. E por F5 y tras dama por F6 ha ganado la calidad, aunque después Carlsen juega este F por G6. La dama está atacada, se tiene que retirar, viene a H4, como decíamos antes de que se colocase la torre en F6, y tras jugarse un caballo F5 en la posición se está atacando a la dama. Esta se tiene que retirar, viene a H5 y tras este movimiento G7 con jaque, como vemos, el caballo defiende al peón y rey G8 simplemente para quitarse de dicho jaque. La partida continúa con esta captura por parte del peón y por parte de Carlsen, lógicamente. Aquí las negras podrían recapturar, pero realmente esta torre, perdón, está atacada.
Por lo tanto, además de quitar el defensor a este caballo de E5, pues esta torre se tiene que retirar. De momento se retira a D8, Carlsen devuelve el caballo a F5, como vemos hay bastante control en la posición por parte de las piezas blancas y en caso de terminar en tablas Carlsen pasaría a la final. Por lo tanto, tras estas jugadas se juega este F6, quizás para dar algo de espacio al rey, también a la dama que prácticamente está sin movimientos y de alguna manera también este caballo, aunque de momento no está atacado, pues está defendido. Tras estas jugadas, Carlsen aprovecha para jugar este D6, está apoyado por el caballo y por la dama, por lo tanto metiendo presión en la posición y Radjabov responde con un torre A7. Tiene que hacer alguna cosa. Como vemos, esta torre prácticamente no ha entrado en el juego, es ahora cuando se trae a la segunda fila y a ver qué pasa a continuación. El tema es que tras estos movimientos permite a Carlsen, y aquí estaba la idea de este D6 para jugar este dama D5, entrar con la dama, dar un jaque, torre F7 para defenderlo, la torre, como vemos, así no, la torre queda de momento clavada y tras este movimiento por parte de Carlsen, Radjabov decide abandonar en la posición. Y realmente con este alfil de 1 es una jugada muy romántica, se está atacando a la dama prácticamente no tiene posibilidad de movimientos y en caso, por seguir un par de líneas rápidamente, de retirarse a G5 se podría jugar en la posición este H4, estaría defendido por el caballo, se ataca a la dama, esta podría venir incluso a C1, aunque no sería el mejor movimiento, casi no tiene movimientos en la posición. Se podría retirar a G6, aunque ahora veremos la otra línea. Y aquí simplemente retirando el alfil a H5, como vemos, pues hay ataque, aunque está cubierto por el caballo, se está ganando la calidad, dando un jaque, esta dama está atacada y prácticamente están perdidas, ¿no? Otra opción tras este alfil de 1 sería llevar esta dama G6, como comentábamos anteriormente, pero tras un caballo E7 jaque, esta torre no puede capturar ya que está clavada por la dama y si rey por G7 pues se gana de momento la dama y la partida está terminada. Por lo tanto volvemos a tener una nueva final online entre estos dos grandísimos jugadores, Magnus Carlsen y Wesley So. Hay que recordar que tuvieron otras dos finales, una el Skilling Open, el primer torneo online que sucedió en noviembre ya del año pasado y que finalmente ganó Wesley So. Posteriormente se volvieron a ver las caras, si no recuerdo mal, en el torneo Opera Euro Rapid, tras el segundo que se jugó el Earthings Masters en Navidades, y ahí nuevamente ganó Wesley So. Por lo tanto, le tiene tomada la medida al campeón del mundo y con muchísimas ganas por parte de Carlsen, por supuesto, de ganar esta final y también Wesley So de afianzarse y volverle a ganar a Magnus Carlsen, por supuesto. Por lo tanto, vamos hablando, un saludo y que tengáis buena noche. Hasta la próxima, chao.